hipófisis testículo. El hipotálamo es una glándula. Dentro de ella podemos encontrar los núcleos más importantes, que son el paraventricular con sus células neurosecretoras magnocelulares y el núcleo preóptico con sus células parvocelulares. Ya, las neuronas van a tener una prolongación de su cilindro eje o axón hacia la hipófisis para que puedan luego expulsar su contenido a la circulación. Pero vamos a hablar acerca de la hipófisis. En cuanto a la hipófisis, está dividida en dos zonas, una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior encontramos a la adenohipófisis y posteriormente a la neurohipófisis. En la adenohipófisis vamos a tener una porción tubular conformada por venas, una porción distal y una porción intermedia. En la porción intermedia encontramos a las células corticotropas, que van a ser productoras de la MSH. En la porción distal encontramos las células somatotrofas, las lactotrofas, corticotrofas, gonadotrofas, tirotrofas y folículo estrelladas. La más importante de todas estas células en este tema, el eje hipotálamo hipófisis testículo, va a ser las células gonadotrofas, que van a producir la hormona folículo estimulante FSH y la leutinizante LH. Estas dos hormonas, su liberación de estas hormonas va a ser regulada por la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Tanto la LH como la FSH van a tener una función primordial en el desarrollo de las células y del desarrollo del aparato masculino y femenino. A continuación vamos a pasar a hablar sobre irrigación. La irrigación de la hipófisis primero comienza en la arteria carótida interna, para luego formar una rama, la rama de la arteria carótida llamada la rama hipofisiaria, para que luego confluya en los capilares de la vena porta. La irrigación compone de un plexo venoso superficial que abarca desde el hipotálamo hasta la parte media de la hipófisis, y luego hay otro plexo secundario, el cual ya se va a dar la unión entre los capilares de la arteria hipofisiaria para luego confluir en las venas hipofisiarias inferiores. Eso es más que todo cuando las neuronas expulsan su contenido aquí en las arterias y lo captan las arterias para luego ir a las células. Aquí en este espacio de plexos o de capilares vamos a encontrar células. Ya, esas células luego van a enviar su contenido hacia las venas hipofisiarias para luego ir por la vena yugular interna luego posteriormente vamos a encontrar que las hormonas van a ir viajando por la sangre. En este caso tenemos a la arteria testicular, que va a enviar de alguna manera las hormonas para los testículos, pero tiene la característica de que esta arteria no cambia de nombre por cuanto siga su camino, porque van a entrar por el conducto eyaculador, aproximadamente va a confluir por la red de testis. Y luego también tenemos a otra arteria que irriga el testículo, que es la arteria escrotal, pero primero va a empezar así. Acá tenemos la aorta descendente, que luego se va a formar una ramificación que es la arteria ilíaca interna. Luego va a cambiar de nombre a arteria femoral izquierda. Y luego va a haber una pequeña rama, como pueden ver aquí, que es la arteria pudenda externa, para finalmente, cuando llega a los testículos, en la parte más superficial, llamada la arteria escrotal. Ahora yo les voy a hablar del testículo. El testículo es una glándula ya que tiene una secreción tanto externa como interna. En su secreción externa están los espermatozoides y en su secreción interna las hormonas. El testículo epidídimo está conformado por una serie de capas que se ve anatómicamente, que empieza con la piel, la túnica dartos, la fascia espermática externa, la fascia cremaster, la fascia espermática interna, la túnica vaginal, que tiene su capa parietal, la cavidad vaginal, su capa visceral,
y la túnica albugínea, que es la que lo va a rodear todo. Tanto el testículo como el epidídimo va a estar formado por la túnica albugínea, su tejido propio y los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, los contorneados, van a empezar estar en la periferia del testículo, y de estos se van a dirigir hacia el mediastino y van a formar los túbulos rectos. Estos se van a desembocar en el mediastino o en la red de testis, el cual va a partir de acá de entre 10 a 20 conductillos eferentes, va a pasar a la cabeza del epidídimo, que va a desembocar en un conducto del epidídimo, y va a pasar cabeza, cola, y va a llegar hasta el conducto deferente. En su inervación, el testículo está inervado por el nervio lumbar 1, el cual se va a ramificar y va a formar el nervio ilioinguinal, y luego al momento de llegar al testículo se va a formar el nervio escrotal. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca del testículo histológicamente. Como podemos ver en esta imagen, el testículo presenta una cápsula que lo cubre casi completamente, que se denomina la túnica albúgina. Continua a esta, también presenta una túnica un poco más externa, que se denomina la túnica vaginal. Internamente, un testículo aproximadamente presenta 250 lobulillos. De estos 50 lobulillos están cubiertos por unos tabiques incompletos. Los lobulillos presentan de 1 a 4 túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos se van a encargar de la producción de los espermatozoides. También presentan una capa de tejido conjuntivo, en el cual se van a encontrar las células intersticiales, o también llamadas células de Leydig. Ahora, los túbulos seminíferos presentan un epitelio seminífero y una lámina propia. Con respecto al epitelio seminífero, se sabe que hay presencia de dos células importantes ahí, que son las células de Sertoli y las células espermatogénicas. Con respecto a las células de Sertoli, se encargan para la estimulación tanto exocrina como endocrina. Y las células espermatogénicas se encargan únicamente de la maduración de los espermatozoides. Y con respecto a su lámina propia, se sabe que está compuesta por un tejido multiestratificado, y también hay presencia de una capa mioide externa, en el cual se van a encontrar vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Bueno, entonces siguiendo con la parte de la fisiología del eje hipotálamo hipófisis en el testículo, va a suceder de que va a liberarse lo que es la hormona de la gonadotropina. Esta hormona de la gonadotropina, para que recién se libere, va a ser necesidad de estímulos. Por ejemplo, estímulos como las sensaciones sexuales y ritmos, etc. Entonces recién se va a liberar lo que es ubicado en el núcleo preóptico, en el hipotálamo. Esto va a viajar a través de un sistema porta, que se va a localizar luego en lo que es la adenohipófisis, que vamos a encontrar ahí células gonadotropas. Las células gonadotropas tienen su receptor en las células. Asimismo, está asociado a una proteína GQ, fosfolipasa C, PIP2, IP3 de glicerol, el IP3 en iositol trifosfato para el aumento de calcio, glicerol para la proteína quinasa C. Recién ahí lo que se va a liberar lo que es la FSH y la LH. La FSH tiene su receptor en lo que es la célula de Sertoli. Su receptor está asociado a una proteína GS, es la de dinatociclasa para lo que es el AMP cíclico, que esta va a activar a la proteína quinasa A, como sabemos toda quinasa fosforila, y va a necesitar de una enzima para que la testosterona pase a estradiol. Va a necesitar la enzima de la aromatasa. Esta aromatasa va a convertir la testosterona en estradiol, que esta se va a ir a lo que es al núcleo en la expresión génica, y luego lo que va a formar lo que es la síntesis inhibitoria de Müller, factor de Müller. Esto solamente se va a dar antes del nacimiento. Y el ABP, que es la proteína fijadora de andrógenos, y la inhibina B, que luego más adelante lo voy a explicar. En cuanto a lo que es las células de Leydig, va a estar asociado a un receptor que es el LH, el luteinizante. Está asociado a una proteína GS, va a necesitar también de la dinatociclasa, luego el AMP cíclico, y luego la proteína quinasa A, que está asociada a una enzima que es la enzima la desmolasa, que va a convertir lo que es el colesterol, la pregnenolona, que va a recibir muchas vías. Entonces la progesterona va a convertirse en testosterona, y en el núcleo la expresión génica, como sabemos, son para lo que es
proteínas, pero en este caso serán receptores. La testosterona va a tener dos vías. Una vía va a tener de lo que es que va a convertirse en estradiol y que va a irse al núcleo de la expresión química de las células de Sertoli, y el otro va a lo que es a los tejidos periféricos, los órganos diana. El 2% va a ser a través de testosterona libre y el 98% va a ser transportado a través de globulinas de estradioles, que se va a ser sintetizado en el hígado. Aparte de eso, van a ser necesarios para lo que la testosterona se transforme en dihidrotestosterona a través de una 5-alfa reductasa, que luego va a servir para lo que es el crecimiento de los huesos, de los músculos y especialmente para el órgano reproductor masculino. A través también va a tener dos bucles de retroalimentación, como ya lo dije antes, la activina y la inhibina. La activina va a ser necesariamente para lo que es regular la alza baja térmica de lo que es del hipotálamo, y la inhibina que va a regular también. Y entonces ambos van a tener ahí cada uno su función, y eso es lo que va a consistir en lo que es la fisiología del eje hipotálamo hipófisis. Muchas gracias.